De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, llamado también Domingo Letare, nos invita a mirar más allá de la triste realidad del pecado y tener nuestra mirada en Dios, quien es fuente de misericordia. Durante el tiempo de Cuaresma, generalmente nosotros hablamos de la conversión, del pecado que tenemos en nuestro corazón y que necesitamos liberar y ser liberados por Dios. Pero en este domingo es una invitación a convertirnos de corazón a Dios para amarle, cumplir sus preceptos que nos hacen libres. Y así también no podemos olvidar que debemos de permanecer en este tiempo de Cuaresma, por lo cual el Domingo Letare no es un alto a la penitencia, sino que nos recuerda que detrás de toda penitencia debe también de existir el sentimiento de alegría que recibimos por medio de la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa alegría cuando después de acercarnos al sacramento de la reconciliación experimentamos paz en nuestros corazones, que nos llena de alegría, que nos llena de gozo, que nos llena de libertad? Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que tenemos un Dios bueno. Por eso hoy aquí en el altar tenemos también esta imagen del Padre misericordioso, que abraza a aquel hijo que está arrepentido, que ha vuelto a la casa, que ha pedido perdón. Vemos esta figura del Padre que no le condena, que no lo rechaza, sino que le abraza y le ama. Así es Dios para con nosotros. Cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, Él tiene siempre los brazos abiertos para amarnos, para curar las heridas que el pecado ha dejado en nuestros corazones y para darnos libertad. Y es por eso que nosotros debemos de tener un corazón agradecido y tener siempre presente la bondad de Dios en nuestras vidas. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha realizado alianzas con su pueblo. Vio aquel pueblo que estaba esclavizado por los egipcios y por medio de la persona de Moisés le pide liberar aquel pueblo. Y Dios acompañó a su pueblo. Lo acompañó cuando atravesó el Mar Rojo. Lo acompañó cuando atravesó el desierto y se manifestó de muchas formas en ellos, por medio de aquella nube que les acompañaba, por medio de aquella columna de fuego, por medio de aquel maná que saciaba su hambre. Dios siempre ha cumplido sus promesas y ha sido fiel a su alianza. ¿Cuál fue la actitud que tuvo el pueblo de Israel para con Dios? Al principio fue un pueblo obediente, fue un pueblo agradecido, fue un pueblo que salió de la esclavitud con alegría, tenían puesta su confianza en Dios. Sin embargo, también nos relata el Antiguo Testamento cómo aquel pueblo se rebeló contra Dios. Cuando se sentía cansado, le reclamaba y le decía: ¿por qué nos has sacado de Egipto? Y extrañaban poder comer aquellas cebollas. A veces también nosotros tenemos esa misma actitud con Dios. Nos olvidamos de su bondad. Nos hemos olvidado que también nosotros hemos sido rescatados de la tiniebla del pecado, que hemos sido liberados, que las cadenas del pecado han sido rotas en nuestras vidas por Cristo. Pero cuántas veces también nosotros quisiéramos volver a nuestro pasado, volver a caer
y volver a cometer aquella iniquidad, aquel pecado. ¿Cuántas veces también nosotros nos rebelamos contra Dios y le reprochamos: Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo te estoy buscando? ¿Pero por qué, Señor, me he quedado sin trabajo? ¿O por qué tengo aquel hijo que está perdido si yo vengo a misa, si yo rezo el rosario, si yo te busco? Y le reprochamos a Dios. La rebeldía del pueblo de Israel hizo que aquel pueblo fuera exiliado. El libro de Crónicas, que hemos escuchado hoy en la primera lectura, nos relata cómo aquel pueblo había incrementado su infidelidad hacia Dios. Había practicado todas las abominaciones y costumbres de los paganos y mancharon la casa de Israel. Nosotros también, como hijos de Dios, hemos sido salpicados por el pecado de la sociedad. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes ante las necesidades de los demás? ¿O cuántas veces hemos permitido que nuestros corazones se llenen de rencores, de envidias, de resentimientos? ¿O cuántas veces hemos callado también injusticias en contra de los demás y no asumimos nuestro ser de cristianos, de bautizados, de hijos de Dios? Dios, al ver a su pueblo que había sido rebelde, envió también a los profetas para su conversión. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se burlaban de ellos y hacían caso omiso a los mensajes de Dios. Hoy nosotros también debemos realizar un examen de conciencia y preguntarnos acerca de cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Será que estoy siendo fiel a sus preceptos? ¿Me estoy esforzando por cumplir sus mandamientos? ¿O ya me da igual pecar o vivir en santidad? A veces nos hemos acostumbrado tanto al pecado que ya incluso ni sentimos cuando estamos pecando porque lo vemos como algo cotidiano en nuestras vidas. Ya nos da igual venir o no venir a la Santa Eucaristía, o nos da igual confesarnos o no confesarnos. Hermanos, que este tiempo de gracia que el Señor nos permite, podamos nosotros renovar ese sentimiento de amor a la Sagrada Eucaristía, respeto a la Sagrada Eucaristía. Debemos de renovar ese anhelo a la misericordia de Dios por medio del sacramento de la reconciliación y acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón humilde y sencillo, como el hijo pródigo que se acerca a aquel Padre misericordioso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Debemos presentarnos ante Dios con ese corazón arrepentido. Él, que es lleno de amor y lleno de misericordia, nos abraza, limpia las heridas que el pecado puede dejar en nuestro corazón. Él no nos acusa, sino nos tiende la mano, nos abraza, nos da un vestido nuevo, que es el signo o símbolo de la dignidad que Él nos devuelve. Por eso San Pablo en la carta a los Efesios nos recuerda: la misericordia y el amor del Señor son grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio vida en Cristo. Por eso se le da esta connotación a este domingo letare, porque todo aquel que ha experimentado la misericordia de Dios, que le han sido perdonados sus pecados, debe de manifestar alegría en su corazón. El cristiano no puede estar enojado, el cristiano no puede estar triste, el cristiano debe de estar siempre en alegría y vivir en esperanza. El Evangelio de hoy nos presenta aquel diálogo entre Jesús y Nicodemo.
Cómo Jesús habla con él y hace la comparación relatada en el libro de los Números, cuando el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y Moisés reclamando por qué les había sacado de Egipto, y envían entonces aquellas serpientes venenosas. Al verse amenazados, van a Moisés y le dicen: intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor. Dios pide que puedan hacer aquella serpiente de bronce, colocarla sobre un estandarte, y todo aquel que fuera mordido por aquellas serpientes, pero tenías puesta su mirada en aquella serpiente de bronce, quedaba salvo. Para San Juan, la prefiguración de Cristo alzado en la cruz, que salva a la humanidad, nos invita para que también nosotros, que hemos sido lastimados por el pecado, que el pecado ha atentado contra nuestra vida, podamos poner nuestra mirada en Jesús crucificado, que entregó su vida por nosotros y por nuestra salvación. Y por eso hoy nos recuerda el Evangelio de Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha enviado a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha querido manifestar su amor a cada uno de nosotros, sobre todo cuando hemos sido heridos por el pecado, porque el pecado duele, el pecado nos aleja de Dios. Sin embargo, a través de Jesús, Él nos da una vida nueva y nos promete una vida eterna. Por eso nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada en Jesús, que murió por nosotros, por nuestra salvación. Y por eso la cruz de Jesús para nosotros es ese símbolo de amor. Él se entregó por amor, por nuestra salvación. Que cada uno de nosotros podamos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, que nos podamos sentir amados, que a pesar que le hemos fallado como seres humanos, Él sigue amándonos, Él sigue confiando en nosotros, nos sigue llamando por nuestro nombre y nos invita a que tengamos puesta nuestra mirada en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que este domingo, el domingo letal, el domingo de la alegría, pueda manifestarse en nuestras vidas. Que a pesar que estamos haciendo ese esfuerzo de convertirnos a Él, de dejar atrás el pecado, permanezca siempre en nosotros la alegría. Que María Santísima, causa de nuestra alegría, interceda por nosotros. Amén.